Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no conozco relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre, que nos llama a la conversión, y hoy especialmente en este día en que celebramos a María como reina, coronada, decimos nosotros, incluso en el 5º misterio de gloria. María, reina y señora de toda la creación. Queridos amigos, el Señor nos llama entonces a abrir el corazón a este llamado de Dios. Escuchar en primer lugar con mucha fe, con mucha humildad y sobre todo disponibilidad para poder entender este mensaje que el Señor nos da. Peñan de yara u aye poñimonguetas anuaya ñadendie, pero ñandenda yaroguere coinojina, lo que dice aquí la humildad y la disponibilidad a través de este evangelio, lo que nos va narrando San Lucas y que nos dice que al final de cuentas es esa disposición interior del corazón de la Miriam, es decir, de María, que es capaz de escuchar la palabra de Dios, es capaz de preguntar, de cuestionarse también, pero hasta llegar a fondo. Porque Opepe la ñanguaje arañan dice yo que cuera. Da cuña por andureíntea, sino que después viene el resultado. Hágase en mí según tu palabra. Aquí está la servidora del Señor. Primer elemento entonces, hoy en este día tan importante en que celebramos a nuestra Madre. Justamente es reina en este sentido, el reinar, que el reino de Dios se plenifique en nuestra vida. Upeaco y Seina lleva que el reino de Dios se plenifica en la vida de María. Pero María, que es modelo para nosotros, para la humanidad, ella es la nueva Eva, y Eva quiere decir la Javá, quiere decir la nueva Eva, quiere decir la nueva humanidad. Y nos está representando en esta fiesta tan importante de María como reina y señora de todo lo creado, quiere decir que ñande ñanguaje abei a nuestro objetivo. Maena veñan de yara lleva ñande boúba cueco mundo apeari. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Para qué estamos en este mundo? Ñande pico ña porando upea lleva. Ñande pico yei cuaña inatena ñañe piamba y teiga tu hanguaisha la yeya po veñan de yara lleva ñande, ¿verdad? Esto es lo esencial y lo fundamental cuando estamos celebrando la fiesta de María como reina y señora de la creación. Entonces tenemos que renovar siempre este compromiso, queridos amigos, de nuestra vida cristiana, de ser buenos cristianos, de ser honrados ciudadanos. Es el camino para reinar, traer el reino de Dios en medio de nosotros. Y por lo tanto nos llama a una confianza para que Dios pueda realizar allí en nuestra vida y que nosotros también podamos entender esa frase: para Dios
Nada es imposible, queridos hermanos. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados para Dios, nada es imposible, ¿verdad? Todo es posible para el Señor. Entonces, esto nos ayuda también a superar los miedos y a superar a misma iba y lleva. ¿Por qué? ¿Y por qué? En la medida en que confiamos en el Señor, en la medida en que tenemos ese espíritu de oración, porque oración quiere decir entrar en diálogo con Dios para entender y saber cuál es su voluntad en nuestra vida. Entonces vamos a ser capaces de fortalecernos, fortalezcan, robustezcanse, nos dice la palabra de Dios, para poder entender este mensaje de salvación. Y sobre todo, queridos amigos, así como María, ser capaces de decir que sí, sí, aquí estoy. Yo soy la esclava del Señor. Y en ese momento Dios se engendra y se hace historia. En la medida en que ñandea veía lleva, ya de yarabe, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. En ese momento también nosotros hacemos que Dios se haga historia porque entra y penetra in carnis, en nuestra carne, en nuestra realidad. Que así sea. Que así sea.